El DTM era el campeonato alemán de turismos. Un campeonato nacional, sí, pero nunca ha habido un campeonato de turismos más salvaje que el DTM. Turismos de calle preparados y mejorados hasta acercarse a las prestaciones de la Fórmula 1 e incluso superarlos en precio. Pero ojo, que hay dos DTM. Parte de los hermanos Torres, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Vamos. Que a los alemanes les gustan mucho los coches, todo lo tenemos claro. Y además si son caros, potentes, lujosos, grandes, más todavía. Además que ver las marcas Audi, BMW, Porsche, Mercedes. Así que su campeonato de turismos, el campeonato nacional, es todo un referente, porque son coches muy potentes, muy tecnológicos, muy sofisticados y con muy buenos pilotos. Es un campeonato que en España no ha sido muy conocido, por ahí fuera sí, y que solamente se podría igualar o comparar con el campeonato de Gran Turismo de Japón, JGTC. Lo importante es que sepáis, como os decía entre ya, que hay dos DTMs. El primer DTM comenzó en 1984 y sus siglas en alemán quieren decir, hoy no te vas a reír. Hoy voy a hacer trampa. Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft. Pronunciación perfecta, ¿no? Bueno, en español es mucho más fácil. Campeonato Alemán de Turismos. Bueno, contaba con un reglamento que estaba aprobado por la FIA, pero la escalada de precios que tuvo de presupuestos, un reglamento que era enormemente permisivo, pues hizo que este DTM desapareciese en 1997. Con mucho éxito, pero es que era inabordable y además había casi todas las marcas que participaban eran marcas oficiales. Bueno, entonces, ya sabréis, algunos, los más listos, los más conocedores, los más leídos, que para intentar salvar el DTM se intentó exportar el campeonato, de que dejara de ser un campeonato local o de un país y fuera un campeonato internacional. Y se hizo bajo un reglamento que se llamaba ITC, que eran las iniciales de Campeonato Internacional de Aluminio. El Campeonato Internacional de Turismos. Déjalo así, total. Es que a veces me equivoco, chicos, perdonadme, chicos y chicas. Bueno, Campeonato Internacional de Turismos, que se le celebraron pruebas, incluso en otros continentes, ¿no? Pero esta huida hacia adelante no tuvo éxito y en el 97 desaparece este campeonato. Pero tres marcas alemanas, básicamente Audi, Opel y Mercedes, deciden resucitar el DTM. Además, lo consiguen en el año 2000 y se sigue llamando DTM. Lo que pasa es que en este caso, no voy a tirar de móvil esta vez, se llama, lo voy a decir en castellano, Máster Alemán de Turismo. Deutsche Tourenwagen Masters. ¿Has visto? Como he aprendido rápidamente alemán. El reglamento cambia muchísimo de cara a que no pasara lo mismo que en el anterior DTM y abaratar costes y bueno, hasta el punto de que solo hay un único tipo de motor y las normas son muy estrictas. Aún así, el campeonato sigue siendo caro. Opel se retira en 2005, Mercedes en 2009 y al final se hace bajo un reglamento que se llamaba Open Class, que es parecido, muy parecido, por no decir igual, al del campeonato GT japonés. Bueno, os puedo decir que este mismo año, cuando grabamos este vídeo en 2021, pues se va a hacer el DTM bajo el reglamento GT3, que se va a hacer un campeonato con 9 pruebas, 5 de ellas fuera de Alemania, y que se va a hacer con coches de carreras cliente. Yo os voy a explicar un poco estos cambios que para mí quitan la esencia del DTM. El DTM inicialmente eran coches de turismos preparados. Y para mí eran muy preparados, por eso eran tan caros, pero por eso eran tan espectaculares. ¿Cómo va a ser en esto 2021? Se va a hacer con coches de GT y que son carreras clientes. Para los que no lo sepáis, os explico. Un turismo pues es un coche normal, más o menos se puede preparar o no, pero un coche que va como el que podemos ver todos los días por la calle. Más deportivo o menos deportivo. Incluso se puede decir que es un turismo de 2 puertas, pero un turismo. Y un gran turismo, pues sería un Porsche, un Maserati, un coche de este tipo, que se puede usar, digamos, más o menos a diario. Por ejemplo, un Ferrari no sería tanto gran turismo, pero que es un coche extremadamente deportivo.
Y un coche de carreras cliente es un coche que ya la marca fabrica para correr. O sea, es un coche que nace para la competición. Pero no es un coche que fabrica la marca y luego un preparador lo prepara. No, no. Un preparador lo mantiene o lo mejora. Pero el coche ya nace, se fabrica en la fábrica pensando en que va a correr. Eso es lo que se llama un coche de carreras cliente. Y es con este tipo de coches, como se va a hacer este campeonato, coches que van a ser gestionados por equipos privados. Bueno, para mantener el DTM, pues la idea no me parece mala. Pero yo os confieso una cosa, os la confieso. Para mí, el auténtico DTM con mayúsculas, fue el de la primera etapa, el que se disputó a partir del año 1984. Este campeonato empezaron corriendo equipos privados con coches más o menos preparados. Bueno, más o menos no, muy preparados, pero preparados por equipos privados, no directamente por las marcas. De hecho, el primer año ganó un Volvo, el Volvo 240 en 1985, y el segundo año un precioso Robert Vitesse en 1986. Pero esto, que el campeonato nacional alemán lo ganaran marcas no alemanas, hasta ahí podíamos llegar. Entonces hubo un punto de inflexión en el cual varias marcas alemanas desembarcaron con los equipos oficiales en el DTM. Y ahí empieza para mí lo que para mí es la época dorada del DTM y de la que vamos a hablar en este vídeo. Como os decía, las marcas alemanas desembarcan con sus equipos oficiales y tanto fue así que solo hubo una marca, en todo este tiempo, solo hubo una marca, cuando el DTM estaba dominado por marcas oficiales alemanas, que fuera capaz de ganar, una marca alemana, capaz de ganar a las marcas alemanas, que fue Alfa Romeo, que ganó en 1973. Mercedes ganó en 4 ocasiones, BMW en 3 y 2, Audi y Opel y Ford una. En estos años el DTM se hizo muy grande porque es que sus carreras eran realmente espectacular y luego porque los coches eran muy bonitos y muchos de ellos míticos, porque en este campeonato corrieron, por ejemplo, el BMW 3, el Sierra Cosworth, el Mercedes 190 2.316 y no me quiero olvidar, como os he dicho antes, de Alfa Romeo 155 V6. Vamos a hacer un repaso de los coches oficiales que ganaron este campeonato. Alfa Romeo 155 V6. David contra Goliat. Os he dicho antes, por confusión, que me lo ha dicho Rodrigo, que he dicho que Alfa Romeo ganó en el 73. Obviamente no fue así, ganó en el 93. Pero ganó un DTM lleno y plagado de una parrilla lleno de coches oficiales. Corrían los Mercedes 190 2.3 16 válvulas del equipo oficial AMG Mercedes y del equipo Zaxpis y del equipo Person Motorsport. Y corrían también los Opel oficiales, los Calibra 4x4, que estaban en el equipo de Joyce Racing, que era un equipo que ha ganado mundiales de resistencia y ha tenido enormes éxitos en las 24 horas de Le Mans. La marca que no estaba representada oficialmente era BMW. Este fue el primer año que se hizo el DTM con un reglamento que se denominaba clase 1, que limitaba los motores a 6 cilindros y 2,5 litros. Este Alfa 155 tenía una aerodinámica muy afinada, tenía fibra de carbono expuertas, o sea, tenía todo de fibra de carbono, y luego tenía un motor, solo voy a dar un dato, era un V6 que daba 420 caballos, pero los daba a 11.800 vueltas, o sea, era un motor prácticamente de un prototipo, y además pesaba menos de 1.000 kilos. Bueno, a mí este coche me parece sencillamente precioso y fue el coche con el que ganó Nicola Larini, que un piloto italiano con una marca italiana ganara en casa a todas las marcas alemanas tiene mucho mérito. Este coche además, este piloto, Larini, era piloto probador de Ferrari y el otro piloto, que era Alessandro Nannini, estaba corriendo en esta categoría después de dejar la Fórmula 1. Recuerdo que la dejó porque un accidente de helicóptero prácticamente le segó un brazo, pero él corrió en el DTM además con un relativo éxito. BMW M3. Pelea entre mitos. Y digo pelea entre mitos porque BMW con su M3 ganó en el 87 y en el 89, pero entre medias ganó otro mito, el Ford Sierra Cosworth. Bueno, la verdad es que este primer M3 tenía una preparación bastante profunda, pero en el fondo se conformaba con 315 caballos, porque el M3 siempre fue un coche que se distinguió no solo por su potencia, sino por su agilidad y una puesta a punto muy afinada de chasis. En el 88, en esta pelea de atmosféricos, porque los M3, como sabéis, son atmosféricos, contra turbo, ganó el Sierra Cosworth. Con su Sierra Cosworth era el RS500, una edición limitada.
Pero BMW también sacó su versión de evolución, que era más potente y que además tenía algunas mejoras en el chasis. Y luego además el coche era precioso. El piloto, a mí, el piloto que ganó este año, hablo ya del año 69, me parece un pilotazo, un grandísimo piloto, Roberto Rabaglia. Ford Sierra Cosworth. Con un turbo todo es más fácil. Como os decía, ganó un año el M3, luego apareció el Ford Sierra Cosworth, la versión RS500, que se llamaba 500 porque solo hicieron 500 unidades, casi todas para competición. Quien encuentre un coche de estos de calle ha encontrado un tesoro. Bueno, este coche, además al tener turbo, realmente era más potente que el M3 porque bastaba con aumentar la presión del turbo para que el coche fuera más rápido. Y además tenía un piloto que en el DTM y luego en otras categorías, pero sobre todo era un experto, un especialista en el DTM en los circuitos alemanes, que era Klaus Ludwig, que fue el ganador con este coche en el año 1988. Mercedes Clase C AMG. Cuando Mercedes se puso seria, porque en 1992, y además con Klaus Ludwig, Mercedes había ganado el DTM, pero luego en el 93 le robó la cartera a Alfa Romeo. Porque Alfa Romeo no ganó en el 93, es que arrasó completamente. Y Mercedes no estaba dispuesta a consentir eso. Y desarrolló un coche, este coche, que es el coche que más victorias ha logrado en el DTM. Era un coche muy afinado, del que, para hablar de él, en vez de deciros yo cosas, he tomado declaraciones que hicieron sus pilotos. El primero de ellos, Klaus Ludwig, que ganó con este coche también, que dijo, además de bonito, este coche es muy rápido. Bernd Schrader, que ganó en el 95 y 96, comentó en su momento, era un coche espectacular y exigente, pero muy rápido. Y otro piloto, un pilotazo que fue piloto de Force India en Fórmula 1, Paul Di Resta, decía de este coche, era tan exigente como un monoplaza. La verdad es que este modelo tiene una aerodinámica muy afinada, un chasis que era una maravilla y daba más de 500 caballos. Yo os he traído este coche que es el ganador con Bernd Schrader, bueno, como se diga, Schneider, ganador el año 95 y 96, que como veis es una auténtica preciosidad. Me gustaría tenerla de verdad, pero de momento me conformo con este. Opel Calibra V6. Llega el momento de Opel. Los años 95 y 96 se corrió bajo el reglamento, como os he dicho, del Campeonato Internacional de Turismos. Opel había estado casi desde el principio en el DTM, pero nunca había conseguido ganarlo. Pero cuando Mercedes ganó 3 años consecutivos y lo dejó, llegó el momento de Opel. Este coche era una auténtica pasada, porque era un coche que daba más de 500 caballos, pero se le había modificado el chasis y se le había hecho un coche más bajo, más ancho, también con muchísima fibra de carbono. Se habían trasladado a la parte de atrás los radiadores para mejorar el reparto de pesos, se le había hecho una aerodinámica muy refinada y era un coche extremadamente eficaz. Os digo una cosa, os digo lo mismo que os decía de Alfa Romeo, para que os hagáis una idea de cómo eran estos motores, la potencia máxima de este Opel la alcanzaba a 12.000 vueltas, es decir, a un régimen que en esa época probablemente no alcanzaban ni los Fórmula 1. Bueno, Manuel, además me hace gracia, un alemán se llama Manuel Reuter, que era un piloto fiel a la marca, corrió siempre con esta marca, esta época, y acabó ganando el DTM en 1996. Debo confesar que el nuevo DTM, que empezó en el año 2000, sobre todo en los primeros años, también me parece un campeonato muy espectacular y muy entretenido y con un grandísimo nivel. Pero bueno, es que en el vídeo no me cabían las 2 temporadas, bueno, no son temporadas, las 2 épocas. Si queréis que haga un vídeo de la segunda época del DTM, pues ya sabéis, me lo escribís en los comentarios y yo lo hago. He elegido como coche del día un coche que aparece en este vídeo, no la misma versión, porque aquí aparece el Calibra V6, que fue por reglamento el que pudo correr el DTM. Ya sabéis que Opel Calibra hay una versión muy cotizada, que es el 2 litros turbo de tracción total, pero hay una versión un poquito olvidada, que es el 2 litros, que lo había en 16 válvulas y normal, que es un coche que se encuentra hoy día muy barato, que va francamente bien, a mí me parece un coche bonito. Además, es un coche de un comportamiento, porque los Opel en esa época, los Kadett,
y los Astra después eran coches delicados, del tren trasero. El Astra, perdón, el Calibra era un coche que iba francamente bien. Así que por eso, porque me parece como digo siempre, un patito feo, he elegido como coche del día al Opel Calibra 2.0 16 válvulas. Llegamos al consultorio y Eric me dice una cosa que ya le he respondido en el fondo, porque me dice que le gusta mucho el DTM y le gusta mucho el slot y que si hay reproducciones de los coches del DTM en el slot. Ya has visto unas cuantas. Hay a montones. Si no lo sabes es porque no te has molestado en buscarlo, pero busca DTM, busca en Google los coches que han corrido el DTM y es que además, te digo una cosa, es que si pones, por ejemplo, Opel Calibra V6 DTM, seguramente te va a salir información ya de los coches que hay de slot. Hay muchísimo, muy bueno, donde elegir de coches de slot si te gusta coleccionar coches del DTM. Manolo me pregunta por la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 y el grupo N y el grupo A. Bueno, esto define, lo que pasa es que son reglamentos, el grupo 1 y 2 más antiguo, el N y el A más reciente, niveles de preparación. El grupo 1, como el grupo N, son coches casi de serie, Hay que homologar pequeñas mejoras y tal, pero son coches de serie. Cuando digo de serie me refiero a la parte técnica, porque para correr ya sabéis que hay que poner barras antivuelco, bucket, un montón de normas de seguridad, que esas hay que ponerlas. Me refiero a las cosas que afectan a las prestaciones. El grupo 2 y el grupo A, pues es un nivel superior de preparación. Es así de fácil. De todas maneras, si tenéis mucho interés por saber al detalle cómo son estos reglamentos, me lo decís y habría que hacer un vídeo específico sobre el tema. Llegamos al final de este interesantísimo vídeo sobre los coches de turismo más burros que ha habido nunca. Por favor, espero vuestros comentarios, porque es que me lo paso pipa leyéndolos, aprendo un montón y me dais muy buenas ideas. Ya sabéis que estamos en redes sociales, hay una campanita por aquí, que suscribíos, imagino que ya estéis suscritos a estas alturas. Y lo digo siempre, los podcasts de los lunes, que mucha gente me pregunta, tratamos temas de actualidad y luego estos son podcasts que no tienen su reflejo en vídeos. O sí, pero no necesariamente. Y lo más importante es que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.